de la Universidad Rey Juan Carlos, que nos va a dar, en este caso, nos va a exponer su comunicación, sistemas políticos y el valor de la democracia en América Latina, el Caribe y Europa. Sin más, tiene la palabra Belén. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de comenzar, me gustaría dar las gracias a la Fundación Juste por permitirme participar en este Congreso Internacional y poder compartir espacio también con diplomáticos de renombre, como ha sucedido esta mañana. Pero sobre todo, darle las gracias a la catedrática en Relaciones Internacionales y profesora mía, Sagrario Morán, por confiar en mí e invitarme a estas maravillosas jornadas. Muchas gracias. Y ahora sí, los vínculos culturales, históricos y políticos entre América Latina, Caribe y Europa son fruto de un largo periodo de políticas internacionales. De esta forma, los sistemas políticos vigentes en los diferentes países son también el resultado de un proceso histórico y de una cultura política que todo ello ha conducido a la situación actual. Este papel tan relevante que tiene la cultura política se debe a varias razones. Para empezar, el propio término cultura política se trata de valores, actitudes, sentimientos y creencias que comparte una sociedad y que la diferencian de otros países. Y es que es esta propia definición la que le otorga tal importancia. La forma en que está consolidado el pensamiento político de un país es especialmente relevante en el sistema de gobierno vigente y, consecuentemente, en el modo en que los ciudadanos se expresan a través del voto. Sin embargo, a veces es necesario combatir la cultura política de una región para alcanzar una mejora de su política y un mayor progreso hacia la democracia. Desde que Atenas se convirtiera en la cuna de este sistema político hace ya mucho tiempo, los sistemas democráticos se han ido extendiendo por una gran parte del globo terráqueo. En Europa, este desarrollo se encuentra, sobre todo, durante el siglo XX, con el fin de los regímenes fascistas en Alemania e Italia en la década de 1940, con el fin también de los sistemas autoritarios en Portugal y España en el decenio de 1970 y, finalmente, en 1989. Fue en este año cuando se produjo la caída de las dictaduras de corte comunista en la Europa del Este y en la Unión Soviética. Todo ello acontecido tras el derrumbe del muro de Berlín. El índice de democracia publicado por The Economist en 2023 sobre los datos obtenidos en 2022 muestra que la lista de países democráticos está encabezado por Noruega, seguida también de la mayoría de los países que conforman la Unión Europea, Suecia en cuarto lugar, Finlandia en quinto y Dinamarca en sexta posición. No obstante, en la actualidad comprobamos que en los diferentes países europeos predominan también sistemas populistas e incluso aquellos considerados de extrema derecha. Aún así, podemos afirmar, teniendo en cuenta el índice al que me he referido anteriormente, que en algunos de estos países de la sociedad internacional con democracias más consolidadas se encuentran en Europa. Y es que las regiones señaladas en verde en el mapa hacen referencia a las democracias plenas, mientras que las amarillas a los países semidemocráticos y las moradas a los regímenes autoritarios. La aparición de la Unión Europea supuso una descentralización del poder de los países miembros a Bruselas, y el problema actual se debe al choque entre las decisiones adoptadas por la organización internacional y su percepción por parte de las democracias europeas. La creación de esta organización internacional ha tenido una gran repercusión, además, en su intervención en la parte representativa de la política, lo que sigue de cierta forma desestabilizando la concepción de política que tienen los ciudadanos y jefes del gobierno. A pesar de ello, cabe destacar que desde que la Unión Europea fuese creada a finales del siglo XX, ha beneficiado en gran medida a sus miembros, ayudándolos a conseguir aquellas metas que, de forma individual, son más complicadas. Por su parte, la gran mayoría de los países que conforman la región latinoamericana caribeña accedieron a la democracia a partir de la década de 1970 y 1980, tras varios golpes de Estado en algunos de ellos. Hoy podemos decir que son democracias todavía jóvenes y que tienen que hacer frente, en algunos casos, a graves problemas que debilitan y ponen en peligro la consolidación de este sistema de gobierno, la democracia, el cual, en palabras de Winston Churchill, es el sistema menos malo de los ya conocidos. Esos problemas a los que me refiero son corrupción, narcotráfico y otras formas de delincuencia organizada, generadoras todas ellas de altos índices de violencia y desigualdad. Pues no olvidemos que Latinoamérica Caribe es la región más desigual del planeta.
Y es que es precisamente el aumento del descontento generalizado la consecuencia de todos estos problemas. La falta de solidez y coherencia en los propios sistemas políticos ha llevado a numerosas crisis internas y, consecuentemente, a la inestabilidad. Ante esta situación, los sistemas presidencialistas han sido los grandes protagonistas. Han restado importancia a las demandas del pueblo, centralizando así la figura del gobernante. De este modo, encontramos ejemplos como Brasil o Perú y sus más recientes momentos de tensión por el poder, como fueron el autogolpe del expresidente peruano y el asalto a los 3 poderes de Estado en Brasil de la mano de los seguidores del expresidente Bolsonaro. Y es que, tomando una vista global de esta área, encontramos graves restricciones sobre los derechos humanos y situaciones desafortunadas de varios periodistas que han sido víctimas de actitudes violentas y acoso. Cabe mencionar además la situación actual de Nicaragua y Venezuela. Ambos son 2 regímenes autoritarios consolidados, pues ocupan los puestos 143 y 147 respectivamente, situándose en una posición más desfavorable que la de Cuba, que se encuentra en el puesto 139 del ranking de índice de democracia anteriormente expuesto. Las políticas adoptadas en un sistema democrático son percibidas en estos lugares como solución a problemas tales como pobreza, desigualdad y falta de oportunidad. Sin embargo, una vez en el poder, los líderes consiguen debilitar los derechos de su ciudadanía e instituciones democráticas. No obstante, la democracia sí que ha funcionado en otros lugares de Latinoamérica, pues Uruguay es una democracia plena que destaca entre sus países vecinos, tal y como se observa en el índice mencionado anteriormente y subrayado por la anterior ponente, profesora de Sociología, acerca de la percepción de la democracia en este país. Ocupa la 11ª posición, antes que España, que se encuentra en la número 22 del ranking, igualada con Francia. Pero es que, a pesar de las dificultades individuales que presentan algunos estados, hay buenos datos que pueden verse reflejados en el conjunto de la región Latinoamérica-Caribe. Pues en los últimos 50 años, la proporción de las democracias ha aumentado de un 32 a un 84%, alcanzando su máximo pico en la primera década de este siglo, cuando Cuba era el único sistema autoritario. Ahora, esta situación ya se ha revertido con la aparición ya mencionada de estados autoritarios. En resumen, se observa que Europa es un continente que tiene muy consolidada la democracia en sus sistemas políticos, a pesar de que existen países que todavía no alcancen a afianzarla. Mientras, el Caribe y América Latina deben seguir trabajando para que sus países se vayan acercando cada vez más a este modelo. Es necesario, además, una labor de mirar individualmente cada país su situación e intentar solventarla, además de la colaboración de otros estados y organizaciones para conseguirlo, como se ha mencionado esta mañana con los señores embajadores. Estas 2 situaciones se pueden apreciar en este mapa, en el cual las tonalidades azules representan un acercamiento de los países a los sistemas democráticos plenos, mientras que las rojas indican que en estas regiones se encuentra vigente un régimen autoritario. Sin embargo, la cultura política no se puede pasar por alto y es un factor que tiene mucha relevancia en cómo está confeccionada la realidad actual. El objetivo de mi comunicación ha sido analizar la democracia como forma de gobierno elegida por los países que conforman la Unión Europea y América Latina-Caribe, así como los peligros u obstáculos que dificultan la consolidación de la democracia. Muchas gracias.